tardes, Ángel. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, David. Bueno, Juan, vamos a dar inicio. Nos quedamos con el artículo 110 de la Constitución. Estamos viendo lo relativo a los trabajadores del Estado. En el artículo 110 de la Constitución nos habla que los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin justa causa, van a recibir una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. La pregunta es de que, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las instituciones del Estado? Todas coinciden en que nos corresponden 10 años. La Ley del Servicio Civil, que es el decreto 1748 del Congreso de la República, en su artículo 61, numeral 7, habla exactamente de lo mismo, solo que indica que también procede cuando se va a suprimir un puesto. O sea, no solo por el despido, sino por la supresión de un puesto. O sea, si se va a anular ese puesto que usted tiene, entonces también tiene derecho a esta indemnización. Y la diferencia es que esta ley del servicio civil habla que únicamente le corresponde 5 salarios, o sea, que le cancelen 5 años. Ya hemos explicado varias veces que aquí terminó la pirámide de Kelsen y nos quedamos exactamente con lo que dice la Constitución porque favorece más al trabajador. Pero también tenemos la ley de servicio civil del organismo legislativo y ahí pues nos habla también de la indemnización y exactamente dice que aquí debemos de la ley del servicio civil del organismo legislativo dice que apliquemos lo que dice la Constitución y la Constitución dice que únicamente le van a cancelar a los trabajadores del Congreso, aunque usted trabaje 15, 20, 30 años, únicamente le van a pagar 10. Luego también tenemos la municipal y en la municipal exactamente también habla de los 10 años, ya sea por la supresión del puesto, por el despido injustificado, va a tener el equivalente a 10 meses de salario, o sea, 10 años. Entidades descentralizadas. Estas entidades descentralizadas, el 111 las considera, vean, ¿qué considera que son entidades descentralizadas? Dice, las que realicen funciones económicas similares a una empresa de carácter privado. Se regularán sus relaciones con personal por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Porque como trabajadores del Estado, aunque las características sean como de una empresa descentralizada de carácter privado, entonces vamos a tener nosotros unos derechos que posiblemente también nos otorgan las leyes laborales en cuanto a trabajadores del Estado. Encontramos exactamente en el manual de clasificaciones presupuestarias, que ya lo vimos anteriormente, del año 2018, y ahí dice que comprende las instituciones públicas que actúan bajo autoridad de gobierno central, cumpliendo funciones gubernamentales especializadas, no de mercado, por lo que no persiguen la comercialización de los bienes y servicios que producen. Por su condición jurídica y responsabilidades poseen cierto grado de independencia. Para que una institución pública pueda clasificarse como entidad descentralizada, debe observarse por lo menos los siguientes criterios. Existe un traslado de competencias. El Estado dota de personalidad jurídica a este órgano descentralizado. El órgano descentralizado posee patrimonio propio y goza de gestión independiente de la administración central. No depende jerárquicamente de esta. El Estado solamente ejerce tutela sobre este órgano centralizado. El órgano descentralizado se basa en principios de autarquía, capacidad de gobernarse o administrarse por sí mismo. Ejemplos: el Instituto Nacional de Estadística, el de Administración Pública, el INTECAP, el IRTA, el INGUAT, la SAT, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el ICTA y el INACOP, y también el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. Artículo 112 de la Constitución, prohibición para desempeñar más de un empleo público. ¿Quién nos pudiera apoyar ahí para la lectura del artículo 112? Yo lo leo, Lick. David. Dice, artículo 112, ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes prestan servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios.
Bueno, entonces ha estado bien claro que son los únicos que pueden tener dos trabajos. La Ley de Servicio Civil del Congreso de la República tiene exactamente lo mismo, que no podemos desempeñar más de dos trabajos en la administración pública, salvo en cuestión de que estemos en un centro docente o bien instituciones asistenciales, o sea, en la docencia, más que todo es donde lo vamos a ver. Instituciones asistenciales, por ejemplo, como la Cruz Roja y otras entidades que prestan ese tipo de servicio. Luego también la ley de servicio civil está en el mismo sentido, que no se pueden ocupar. Igual el organismo judicial e igual en lo municipal. En ninguna parte nosotros podemos tener dos empleos, únicamente un empleo, salvo en docencia y en asistencia social. Ángel Eduardo Pazán es trabajador, es maestro de la escuela del municipio de Feiján, en el departamento de Guatemala. ¿Puede tener dos empleos Ángel Estuardo o solo uno? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí puede. Bueno, de conformidad con la lectura del artículo 112, exactamente sí puede. El artículo 113 es un tema bien controversial actualmente, que está en la Comisión para elegir fiscal general. Ustedes van a ver de que estos méritos de capacidad, idoneidad y honradez van a ser clave. Por favor, te lo lees, David Alejandro. El 113, ¿verdad? Dice, artículo 113, los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Bueno, igual lo dice la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, igual lo dice también también del organismo legislativo, el artículo 3, también lo dice la Ley de Servicio del Organismo Judicial y también lo dice la Ley de Servicio Municipal. ¿Sí? La pregunta aquí se la voy a hacer yo a ustedes. Y vamos a ver quién es. Solo déjame que vamos a ingresar aquí a José. Voy a hacer una pregunta, pero como no todos quieren ahora platicar, vamos a ver si elegimos algunos por acá. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Alan Valdés? Alan Valdés. No está Alan. Alison María Fernanda. Disculpe, licenciado, es que voy en cola. No, dale, no hay pena, Alan, no hay pena. Alison María Fernanda. Sí, Lick, dígame. Pregunta, Alison. ¿Qué entendés por honradez? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué palabras pensás así? Si aquí está diciendo del 113, habla de la honradez para elegir, por ejemplo, al fiscal general actualmente que está en la comisión de postulación, dice debe tener capacidad, idoneidad y honradez. ¿Qué es honradez? Para ti, ¿cómo definiría la honradez? Podría decir que es una persona que está definida en sus propios ideales, se podría decir. No, digamos, no agarraría algo que no le corresponde y si ve algo también sería legal en las cosas que hace. Bueno, es una bonita definición. ¿Qué dice Alan Scholl? ¿Estás por ahí, Alan? Alan no está. Ana Chavarría. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué se te ocurre de la palabra honradez? Que es una persona con valores, que no robaría ni tomaría algo que no le pertenece, que tampoco engañaría, ni se aprovecharía de alguien más. Muy bien. Ángel Estuardo, ¿estás por ahí? Ángel Estuardo. Rosemary Reyes, ¿estás por ahí? No quieren hablar, ¿verdad?
Rosemary, ¿estás por ahí, Rosemary? Solo estás... Naomi, Oliva, ¿estás por ahí? ¿Puedo participar? Decime. Podría ser No, la no, actitud. espérate, me voy a salir que ya no quieren participar ellos. Hoy sí decime. Podría ser una persona que tenga principios y valores, que tenga rectitud, que sea íntegra, Bueno, justa, está bien. correcta, no sé. Ángel, no tengas pena, con cuidado ahí, maneja tranquilo mejor, maneja tranquilo. Mayra, vean, es que a lo que yo quiero llegar es que qué difícil es buscarle una definición, ¿va? Nosotros tenemos nuestra propia idea de lo que puede ser la honradez, pero este va a ser un tema controversial que ustedes van a ver precisamente ahora que se está seleccionando al fiscal general. Entonces usted sabe que el artículo 113, y si usted pues es un poco más estudioso, creo que en algún tiempo se le hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad exactamente relacionado a capacidad, idoneidad y honradez. Me gustaría que usted pudiera leer ese documento, le va a servir mucho para tener una idea bien generalizada. Revisión de la jubilación. Resulta que Alan Valdés trabajó en el Estado, tiene su jubilación, pero decide regresar nuevamente a trabajar en el Estado. En ese momento, Alan le van a suspender automáticamente le suspenden su jubilación y le van a pagar únicamente su salario. Sin embargo, él tiene derecho que después de concluir esta nueva etapa, le revisen el monto de su jubilación. Exactamente, Alan va a regresar para mejorar su jubilación y ese derecho únicamente lo puede hacer él. Ley de clases pasivas civiles del Estado, revisión de la jubilación. Cuando una persona jubilada con el cargo de régimen de clases pasivas civiles del Estado, conforme a esta ley o conforme a disposiciones anteriores, reingrese al servicio público en los organismos del Estado o de sus entidades descentralizadas o autónomas, su jubilación cesará de inmediato, teniendo derecho a la revisión del expediente respectivo por el nuevo tiempo servido y a la que se le otorgue un beneficio derivado por dicho tiempo y cuando hubiere contribuido al financiamiento del régimen de esta ley. Claro, si usted regresa siempre y cuando contribuya al Montepío, ¿vas? De lo contrario, si no contribuye, pues no va a tener derecho a esa revisión que posiblemente le otorgue un mejor beneficio en su jubilación, un mejor ingreso. El derecho a revisión que se refiere a este artículo le corresponde ejercitarlo a bien Alan o a su representante legal, no a su familia. Cobertura gratuita del Instituto Guatemalteco de Seguridad, artículo 115 de la Constitución. Por favor, ¿quién me está ayudando por ahí? $115. Perdón. Las personas que gozan de jubilación, pensión o montepío del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas tiene derecho a recibir gratuitamente la cobertura total de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, todos los jubilados del Estado tienen derecho precisamente al seguro social. La ley de clases pasivas del Estado, también en su artículo 46, indican que los beneficiarios tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura de los servicios médicos hospitalarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Artículo 116, el derecho a huelga. Vean la primera parte, por favor, David Alejandro. No. Si quieres, se lo leo yo. Va, por favor. Regulación de las huelgas para trabajadores del Estado. Las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista. Sí. ¿Continúo? Sí. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma de que preceptúe la ley en la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Bueno, primero, si se dan cuenta, las asociaciones,
las agrupaciones y los sindicatos no pueden participar en actividades políticas partidistas. ¿Cómo han visto ustedes en Guatemala? ¿Se cumple o no se cumple el 116? No, por supuesto, Ana. Bueno, la ley de sindicalización y resolución de la huelga de los trabajadores del Estado, precisamente en su artículo número 1, dice lo siguiente: los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga, de acuerdo a lo que dispone el presente ley. ¿Quiénes no pueden sindicalizarse? Las Fuerzas Armadas y la policía. O sea, no, ellos sí tienen la limitación para poder precisamente tener sindicatos. Y el último artículo, que es el artículo 117. Por favor, Ana. Con gusto. Opciones al régimen de las clases pasivas. Los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos para el fondo de las clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes podrán acogerse a este régimen y la dependencia respectiva. En este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponde que se hagan los descuentos correspondientes. Bueno, esto es interesante, porque vean, hay entidades que no tienen su retiro y muchas veces la Oficina Nacional de Servicio Civil niega a algunas entidades, por ejemplo, el tener derecho a este tipo de incorporarse a clases pasivas. Yo considero que pues es inconstitucional lo que ellos hacen. Ellos alegan que precisamente cuando leamos la ley de clases pasivas, dice que requieren precisamente que tengan presupuesto, ingresos del Estado. No, yo lo considero de que indubio pro operario, si el 117 favorece más al trabajador, pues hay que aplicar el 117. Entonces, vamos a ver entonces ahora la ley de clases pasivas. El artículo 2, por favor, Ana. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos ejecutivos, legislativo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentra contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Bueno, si se dan, sí, el último párrafo que está ahí. Ok, permita. Que no de la ley. Se excluye a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Bueno, primero aquí tenemos una definición de lo que es un trabajador civil. La ley de clases pasivas así lo llama. Sin embargo, lo que está indicando acá es de que posiblemente el organismo legislativo, ejecutivo, judicial, la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral o cualquier otra entidad descentralizada autónoma no estén cubiertos por lo del Montepío. Entonces dice que ellos pueden hacer la solicitud de incorporarse. Lo especial acá es que dice, en virtud de elección, nombramiento, contrato o planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos o de los presupuestos propios del organismo de entidades antes mencionadas. La idea aquí de que lo interesante es de que todos los trabajadores que no tengan un plan de retiro en su entidad pueden acogerse precisamente al de clases pasivas del Estado, no estar a pagar un Montepío y ser efectivo el mismo. El comentario que pusimos aquí es únicamente en cuanto al pago de cheque a los trabajadores del Estado,
Su base legal es el decreto 11-73, Ley de Salarios de la Administración Pública, y en su artículo número 15, numeral 2, está que se hace a través precisamente del Ministerio de Finanzas. Eso sería, déjeme ver acá cómo estamos. Solo quiero ver, bueno, con eso terminaremos la parte de la Constitución. La parte de la Constitución. Entonces, ahorita pues vamos a analizar lo que son los... vamos a analizar lo que son los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Solo que déjenme ver, así aquí estoy. Déjenme ver, aquí me queda... No me queda en esto, aquí estamos. Bueno, ¿sí tienen la pantalla? Todavía no. Ahorita no, Lick. No va. Entonces vamos a ver qué pasó. Aquí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bueno. Siempre un pensamiento para iniciar esta etapa que vamos a hablar hoy de los convenios internacionales ratificados por Guatemala y un poquito de la OIT. Tómate tiempo de escoger a un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Benjamin Franklin. Ahora vamos a hablar exactamente los convenios internacionales ratificados por Guatemala y especialmente todo lo relativo a la OIT. De esto, pues podríamos decir, la Organización Internacional de la OIT la vamos a ver desde sus antecedentes, cómo funciona la Constitución y sus finalidades. Antecedentes. Para no llegar a los antecedentes, por supuesto, voy a pedir favor ahí a alguien más que nos pudiera ayudar a leer, o si no, que nos ayude Ana. Antecedentes. Extraído de No, comienza ahí una vez. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial y un reflejo de la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz. Se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en las asociaciones internacionales para la protección internacional de los trabajadores, fundadas en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por 2 empresarios, Robert Owen, de 1771 a 1853, de Gales, y Daniel Legrand, de 1783 a 1859, de Francia. Bueno, este párrafo que es más interesante, primero acuérdense que la OIT nace en 1919 por el Tratado de Versalles, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Lo que sucede es de que está convulsionado precisamente la comunidad internacional, los países en el mundo convulsionados, una guerra que por supuesto trae mucha miseria y aparte de eso, pues unos trabajadores sumamente explotados. Lo interesante que yo creo que usted no pierda es de que la OIT nace por propuesta de los empresarios, por propuesta de patronos. Quien preside precisamente esa conferencia, la primera comisión,
es el presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo. Y posteriormente, pues ya le habla ahí de empresarios que contribuyeron a todo esto. Y entonces lo interesante es que nace propuesta de empresarios, nace propuesta de patronos. ¿Por qué? Realmente lo que estaba sucediendo en el mundo es de que en Rusia, 1917, 2 años antes, se había dado la revolución de bolchevique. Campesinos y obreros en Rusia habían tomado el poder y crearon precisamente el socialismo. Entonces, el empresario, el capitalista, al ver eso dice la necesidad de veras, aparte de la miseria que nos dejó la guerra, han habido tan malos empresarios en el mundo que han explotado con largas horas, con largas jornadas de trabajo, con malos salarios, con explotación de niños y de mujeres. Es necesario que nosotros legislemos una norma internacional precisamente para protegerlos y evitar que suceda lo que está pasando exactamente en Rusia. Posteriormente nace la Unión Soviética, pero estamos hablando de Rusia. Y en el momento ese, pues ellos tratan de crear la Organización Internacional del Trabajo y en 1919 lo logran. Ya la OIT había realizado, dice, aportes importantes. ¿Solo alguien había levantado la mano? Sí, Lick, en ese caso solo quería confirmar que en este caso la OIT fue más que todo creada para evitar de que existiera otra revolución como la que hubo en Rusia en el 17. Fíjate que, claro, ahora lo puedes ver con lo que has estudiado con nosotros. Si te diste cuenta, fue en 1917 todo lo que sucedió en Rusia. Ellos estaban más preocupados por ver de que, por eso cuando veas el preámbulo, dice que van a tratar ellos de buscar la paz. ¿Por qué? Porque estaban pendientes. Acuérdate que son empresarios. Dijeron, bueno, si en el mundo entero hay una, ¿qué te dijera? Hay una fiebre, de revoluciones, y entonces si te das cuenta van a coincidir con muchos movimientos sociales en el mundo entero, en varios países. Entonces ellos lo que trataron fue crear la OIT como un órgano internacional que regulara, por supuesto, aspectos que estaban perjudicando. O sea, todo tiene su límite, David Alejandro. Como persona, como trabajador, tenés tus límites, O sea, llega un momento donde el trabajo, de veras, Guatemala, si no se cuida ese aspecto, va a haber un momento donde decís vos, y lo has oído, ¿qué sentido tiene trabajar? Y te voy a decir concretamente, encontré una jovencita en un centro comercial, en un lugar donde mi esposa fue a comprar, y yo me puse a platicar con ella. Yo le dije, mire, usted, le dije, ¿y cómo es aquí lo laboral? Me decía, mire, aquí el problema serio que yo tengo, me dijo, es que si se pierde una prenda, yo la pago. Oíme, David Alejandro, de veras, pues, con 2 prendas o 3 prendas que se le pierdan a esa mujer en el mes. No perdió la quincena. No recibe salario. David Alejandro, llega un momento donde decís, ¿para qué estoy trabajando? O sea, ¿qué sentido tiene, pues? Cuando lo que debemos de hacer realmente, yo te digo, el buen empresario, él tiene que tener su estado de pérdidas y ganancias, pero los que son auditores aquí saben de que hay cuestiones que van a pérdida. Pero el empresario guatemalteco o el patrono guatemalteco, no todos, por supuesto, hay buenos patronos, hay buenos empresarios en Guatemala, pero un sector que no quiere cumplir con sus leyes laborales, ¿por qué van a cargar al personal de un sistema de seguridad si se rompa cuando él debería crear un sistema de seguridad para evitar que le roben sus productos? Un seguro, ¿verdad? Para el trabajador, va. Entonces, yo lo que te quiero decir es que en la vida todo tiene límite, todo tiene límite. Mire, Lick, y en este caso, este pacto, como dijo usted, vendría siendo, ellos lo plantearon como quien dice para beneficio del trabajador, pero en ese caso es más que todo beneficio para ellos, para no perder lo que ya tenían. Esa es la realidad. Al socialismo, comunismo. Claro, claro, yo te digo, por eso, y saben que hemos hablado claro con ustedes hoy, que el derecho laboral no tiene nada que ver con ideología ni socialista, ni comunista, ni capitalista. El derecho laboral es un derecho del trabajador. Es un derecho que trata de buscar esa desigualdad entre capital y trabajo. Lo que estamos hablando, no es posible que el empresario, el patrono, la persona que ponga una tienda de venta de ropa y que imagínate, está bueno poner un negocio, ¿va? Si Alejandro es el patrono y me dice, mire, Vidán, usted le voy a pagar salario mínimo, se va a hacer cargo de esta tienda, pero mire, si falta producto usted me lo paga. Entonces
yo no soy tu trabajador, ¿va? Ni me haces socio, ni me haces trabajador. No sé, un sirviente, un esclavo, porque imagínate, me roban tantas piezas que al final me vas a pagar 500 quetzales a fin de mes. Eso no me alcanza para sostener a mi esposa y mis 8 hijos, ¿va? Si con No, suerte alcanza el sueldo mínimo, Lick. es la verdad. Entonces, no se trata de eso. ¿Vas a hablar, Francisca? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con referencia a este ejemplo que daban, fíjese que yo conozco un patrono casi así, que él le deja encargado a la tienda a un muchacho. Yo he trabajado con ellos poco tiempo, pero yo lo que siempre le recalco a esta persona es que sea ordenada. Si él va a ser ordenado, sus trabajadores van a ser ordenados. Pero Claro. si la persona no es ordenada, ¿cómo espera que sus trabajadores sean ordenados? Y hasta ahora, pues me está costando un poquito porque como dicen, ¿verdad? Esta es una venta de teléfonos. Que a veces, la otra vez se perdió un teléfono, se lo cobraron al muchacho. En parte siento yo que tienen razón, ¿verdad? Porque ellos están ahí para vender, para eso, pero para lo otro. Pero poniéndome en los zapatos del trabajador también, creo que tampoco es justo, ¿verdad? Porque por más que haya cámaras, una persona no se da abasto a un local grande, atendiendo, vendiendo y haciendo de todo. Y es que fíjate, Francisca, que mira, pues primero tenemos que definir qué es un contrato de trabajo. Cuando te vas al artículo 18, ahí no está diciendo de que si se pierden las cosas nosotros los trabajadores vamos a pagar. Por favor, eso nunca lo dice un contrato de trabajo. No, este es un abuso del empresario. Si a él le roban, pues yo me recuerdo que no sé, tú eras la que trabaja en cuestiones de contabilidad y todo ese rollo. Exacto, sí. Sí. Oye, pues, yo, hasta donde yo recuerde, va, que no es mi derecho, va, pero, oye, todos tienen estado de pérdidas y ganancias. O sea, Sí. en tu empresa vos sabes que hay una parte que vas a perder. Ajá. Yo me recuerdo que, fíjate que yo trabajé en una entidad del Estado, precisamente de las descentralizadas, y ahí se comercializaba maíz. Pero nosotros le llamábamos, bueno, había un porcentaje que ya cuando el maíz, por ejemplo, lo compraba porque era el Estado, ¿va? Compraba el maíz, por ejemplo, dijera con determinada temperatura y determinado grado de humedad. Ya cuando pasaba todos los procesos y todo, eso disminuía, ¿me entendés? De 200 quintales que habían, y ya cuando pasaron todo el proceso de limpieza, secado y todo lo demás, se convertían en 180. Pero yo te quiero decir, esos 20 quintales que se perdieron, eso ya los tienen estipulado, pero no por eso nos iban a cobrar a nosotros, a todos los trabajadores. Miren, muchachos, compramos 200 y vamos a vender 180, entonces esos 20 los pagan ustedes. No, porque, Francisco, ¿y por qué no hacen lo contrario? ¿Por qué no le dicen al trabajador, le dicen, mira, si yo tengo calculado vender 50,000 al mes, y si vendes 100,000 te voy a dar una cuota adicional? Eso nunca lo vas a oír. Nunca lo vas a No, oír. lo que siempre hay es más trabajo. Igual, como le digo, me está costando con esta persona porque él es negociante, pero No, el problema de él es que no es ordenado y no tiene un programa en sí para llevar un control. sí, ¿qué crees que va a pasar? Este muchacho ya pagó un celular que le costó más de 1,000 quetzales y gana 3,000, le quedaron 2,000. Y si todos los meses se pierde un bendito teléfono, no se puede. Fíjate No, que mi así esposa no. me recuerdo que un centro comercial fue a comprar y la señorita que estaba vendiendo ya no la atendía. Y me dice, esposa, atiéndame. Lo que pasa es que entró una señora ahorita con su hija y me da pena. Y estoy sola y no va a ser que van a robar. Oíme, ni vendí por estar controlando que no le robaran. No. Todo tiene sus límites. Lo que yo quiero decir es que aquí vamos a ver en el preámbulo de la OIT, van a ver qué pasaba. Vas a ver, David Alejandro, qué pasaba y por qué los empresarios tomaron una decisión. Esa es una justificación, pero vas a ver exactamente lo que se tiene escondido de lo que estamos hablando. Le tenían mucho temor a lo que estaba sucediendo en Rusia. Pero bueno, dice que la OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo, por supuesto. La primera conferencia, fíjense ustedes, que fue en Estados Unidos, en Washington, 1919. En la primera conferencia se aprobaron 6 convenios, pero vean qué convenios eran. Miren el primero: horas
de trabajo en la industria. La segunda, desempleo. El segundo convenio, desempleo. Tercero, protección a la maternidad. Cuarto, trabajo nocturno. Quinto, edad mínima. Y sexto, trabajo nocturno de los menores en la industria. ¿Por qué creen que se legisló y se adoptaron esos primeros convenios? Porque se estaba abusando del trabajador en las horas de trabajo en la industria, porque había desempleo por la guerra, porque no se protegió a la mujer estando en estado de gravidez, embarazo, la mandaban a trabajar con jornadas excesivas de trabajo, trabajo nocturno de las mujeres. Las mujeres trabajaban durísimo en la noche, edad mínima en el trabajo, no les importaba que fueran niños, estaba la fábrica, estaba en decadencia, necesitaban trabajo, no les importaba contratar niños. Y el trabajo nocturno de los menores en la industria. Eso no se puede. Si te das cuenta, en 1919, mira, los 6 convenios, que firmó la OIT, los miembros de la OIT, eran exactamente lo que estaba pasando en el mundo. Ya te imaginas, hicieron eso porque dijeron, bueno, señores, si no le ponemos un alto a las jornadas de trabajo en la industria, se viene un problema social que puede terminar en países socialistas. Hay tanto desempleo que el hambre y la miseria puede llegar a tomar y hacerse una revolución. Protección a la maternidad, definitivamente, aún en embarazo se explotaba a la mujer. La mujer definitivamente trabaja en las fábricas sus turnos nocturnos. Edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. Y ¿sabes qué se me viene a la mente? Cosas que yo las vi, oigan, que no me las contaron. No voy a mencionar la empresa, en la Ruta del Atlántico era una empresa de jugos. Ahí las mujeres trabajaban casi solo jornadas nocturnas. Y además, trabajaban 2 meses, las despedían por no comprometerse para la indemnización. Eso pasó por años. Ahora creo que ya cambió todo. Pero te digo, cuando hace muchos años, cuando su servidor fue joven como ustedes, pues lo vi con mis vecinos que trabajaban en esa empresa, Vi las mujeres muy desveladas, con jornadas sumamente extensas. Pero eso se dio en Guatemala, pues estoy hablando del 78, 79, 80, 81, 85. 1925, este comité de expertos, se los dejé a ustedes aquí porque en Costa Rica ha sido un problema entre el solidarismo y los sindicatos. El Estado de Costa Rica y el sector empresarial en Costa Rica, inclusive el negociar los tratados internacionales, ¿cómo se llaman estos? No tratados internacionales, sino que, todo querían ellos que fuera la clase trabajadora a través del solidarismo. Intervino la OIT, intervino precisamente este comité, indicando, señores, el solidarismo no puede representar a la clase trabajadora. El solidarismo es creación del empresario precisamente para que no se le forme un sindicato. Entonces no puede representar a la clase trabajadora. Quien representa los derechos de la clase trabajadora es precisamente los sindicatos. Y vamos a leer esa parte, la tenemos entre el programa y todo, y vamos a ver cómo es que Costa Rica, hasta la fecha, el sindicalismo está sumamente, ¿qué te dijera yo? Oprimido. ¿Por qué? Porque el empresario encontró un buen aliado, un grupo de trabajadores creando asociaciones solidaristas. Bueno, después dice que, solo déjame ver, el único caso que dice que la OIT tuvo su conferencia internacional fuera de Ginebra, Suiza, fue precisamente que estaba en 1939, Segunda Guerra Mundial, estaba ya por estallar la Segunda Guerra Mundial y por motivos de seguridad, la OIT llevó a cabo precisamente una conferencia en Montreal, Canadá. Luego también se dio otro importante avance que fue la reunión en Filadelfia, en una conferencia internacional del trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está el número que participaron y ahí pues hicieron una declaración, una modificación que la tiene precisamente la Constitución en su artículo número 1. En los años de posguerra, ya en 1900, del 48 al 70, la organización asumió el carácter universal. Los países industrializados pasaron una minoría ante los países de desarrollo.
También es importante que en 1919 la OIT ganó el Premio Nobel de la Paz, exactamente en su 50 aniversario. También desempeñó un papel importante en Polonia. ¿Se recuerdan que ya les hice referencia a ustedes de que ustedes buscan en internet, les aparece las 4 huelgas que cambiaron la historia del mundo? Y dentro de esas está exactamente la huelga del movimiento Solidaridad en Polonia, que Lech Walesa era su máximo dirigente. Dice que un grupo de trabajadores de un astillero, de un puerto, aparte de las excesivas horas de trabajo, había un problema serio, que era el alto costo de la canasta básica, de los productos de consumo diario. Llegó a tal extremo que, a pesar de que era un régimen socialista, era parte de la Unión Soviética, en medio, imagínense, se supone, por eso les dije a ustedes que el derecho a laborar no es ideológico. Aquí está claro, en esa época intervino la OIT, apoyó precisamente ese movimiento, y ese movimiento prácticamente separó de la Unión Soviética a Polonia, y ustedes ven las últimas declaraciones del máximo dirigente de este movimiento, de este sindicato. Él lo que indica ahí es de que él democratizó Polonia precisamente a través de eso. Polonia se separó de la Unión Soviética y fue a través precisamente de un movimiento, de una huelga de los trabajadores, y se supone que los movimientos socialistas pues es el proletariado al poder. El 4 de marzo de 1999, se lo dejé nada más como referencia, un chileno fue director general de la OIT. ¿Cómo funciona la OIT? Pero alguien me iba a preguntar ahí, no sé quién me iba a preguntar. Bueno, seguimos. ¿Cómo funciona la OIT? Tiene sus órganos de gobierno, tiene un tripartismo y el diálogo. ¿Cómo es el tripartismo? Bueno, que participan en la Conferencia Internacional de la OIT o en la OIT, participan representantes de patronos, representantes de empleadores o patronos, representantes de trabajadores y representantes del Estado. ¿Cómo es que ve el diálogo social? Bueno, lo que pasa es de que dice que cuando hay problemas en un país, también la OIT tiene la facultad de promover diálogo entre las organizaciones sindicales y los empleadores en la formulación y, cuando sea pertinente, en la aplicación de políticas nacionales en el ámbito social y económico. Entonces, la estructura dice que la OIT está integrada por gobiernos, organización de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social económico. En la promoción del progreso social y económico. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones. Principales órganos de gobierno: la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo, acá dice que esta conferencia se le ha denominado el Parlamento Internacional del Trabajo y se reúne una vez al año. Exactamente, se reúne en Ginebra, Suiza, durante el mes de junio. Aparte de eso, dice que cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más los consejeros técnicos respectivos. Los delegados, empleador y trabajador, se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores. Durante la reunión de la conferencia, ahorita Mayra, durante la reunión de la conferencia también hacen uso los jefes de Estado. Por eso ustedes ven y han escuchado de que los presidentes de Guatemala han participado. Exactamente ahora en pandemia, ¿no se recuerdan que el maestro participó precisamente en esa conferencia internacional? Dice que también hay organismos internacionales de carácter gubernamental y no gubernamental que asisten precisamente a esta conferencia, pero únicamente en su calidad de observador. Luego, las funciones de la conferencia son 2 hoy. Una es precisamente el crear convenios o bien recomendaciones. O sea, las 2 finalidades que tienen cuando se reúnen es en temas a discutir. Ellos van a tratar de adaptarse precisamente o crear un nuevo convenio o bien una recomendación.
Entonces yo quisiera que alguien me apoyara ahí. ¿Querías hablar, Mayra? Sí, licenciado, con una consulta. Dime. Usted mencionó las huelgas que cambiaron el mundo. Sí, Aquí hacen relación a 4, las más importantes, sí. aunque yo considero que todas son importantes, ¿verdad? Todas. Lo que Ajá. pasa que, fíjate que estas, tal vez la importancia que tienen es la siguiente. Si miras, te va a mencionar ahí Brasil, Lula da Silva, ¿sí? Lula y los metalúrgicos, Sí. década del 70. Está la del parque, aquel High Market, creo que va, en No, Chicago. menciona Estados Unidos, menciona la revuelta de High Market en 1786. Ahí es donde viene la duda a mí, que en Estados Unidos, yo no sé si lo estoy confundiendo con la liberación de la mujer, o sea, de sus derechos. No, oíme, pues, ¿Demanda? es que hay otro exactamente cuando tú dices de la mujer. Acordate que están un movimiento de mujeres que se dio precisamente, creo que fue en Chicago. Que las Pero quemaron. dentro de las 4, ahí nace precisamente la protección a la mujer. Sí, no, pero las 4 que vas a encontrar que en internet y en la mayoría de tratadistas son 4. Esa revuelta de Chicago que dice que los trabajadores se reunían precisamente el 1 de mayo, pero no para celebrarlo. Y ahí dice que comenzaron a hacer manifestaciones, si tú lo lees, dice que hubieron infiltrados y murió un policía. Y en represalia de la muerte de ese policía fueron capturados varios sindicalistas y fueron llevados a la horca en un proceso muy discutido, sumamente acelerado. Llevaron a la horca, pero sabes que lo llevaron a la muerte precisamente como un medio de represión para que nadie lo volviera a hacer. Pero exactamente, si te das cuenta, es una de las huelgas que dicen históricamente donde nace el 1 de mayo. ¿Sí? Pero ahí es donde es la quema de No, esa es otra. De unas fábricas, algo así, ¿no? Sí, no, esa es otra. Esa es otra. Y esa es de mujeres, la que me estás hablando es la de mujeres. La de mujeres. La de mujeres. Era lo mismo. La vamos a ver, ¿viste? Mira, pero ¿por qué te digo que esas otras 4? Claro que en eso las mujeres es importantísimo, pero revolucionaron el mundo entero por los derechos de la mujer. Pero te quiero decir que ahí vas a encontrar, porque fíjate que históricamente Brasil, con Lula da Silva pues, era el máximo dirigente del sindicato de la metalurgia ahí, pero lo interesante de todo esto es que Lula da Silva fue más allá, fíjate, fue más allá, y Lula da Silva inclusive si lees un poco de él exige a las Naciones Unidas que por qué en el Comité de Seguridad no aparecen, solo aparecen determinados países y qué pasa con los países en desarrollo. Si te das cuenta, Brasil, ahora aquí lo vas a ver involucrado con un país industrializado. Lula da Silva cambió la historia de América Latina, por decirte, con esos movimientos. Esta de High Market también cambió porque acuérdate que ahí nace exactamente el 1 de mayo. La de Polonia, te estoy hablando, había un sistema socialista. Imagínate, y en medio de eso, Mayra, los trabajadores se sublevan con un sistema que aparentemente era el de ellos, porque acuérdate que cuando hablas del socialismo y todo eso, estás hablando el proletariado al poder, el trabajador al poder. Y sin embargo, pues ellos mismos eran reprimidos. Y la otra que, déjame ver, la otra era la Revolución Rusa. La semilla de la revolución, dice 1905. Ahí comenzó todo el movimiento entre obreros y campesinos rusos, que fue la revolución bolchevique. Pero está bien. Gracias. Solo vas a hablar, María Alejandra Sáenz Sierra. Sí, buenas noches. Únicamente quería saber si, o no sé si más adelante se tocará el tema de la injerencia de Guatemala en la OIT y si hay aquí en Guatemala oficina internacional de la OIT. Fíjate que, bueno, lo vamos a ver, solo vamos a ir avanzando con esto, ¿viste? Pero sí, te tengo la respuesta. De hecho, te digo, la OIT tiene un presupuesto, está en la mayoría de países, lastimosamente no está en el nuestro. Pero sí, sí, nosotros somos miembros de la OIT, el último tema de la OIT es exactamente todos los convenios que están ratificados por Guatemala. Nosotros anualmente tenemos que enviar un informe a la OIT
Si te metes a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vas a encontrar que ya se envió el del 2021, porque aquí tenemos plazo para poderlo hacer, y ahí está todo lo que el Ministerio de Trabajo, que el Estado de Guatemala hizo en relación a la aplicación de los convenios y a los problemas de tipo laboral. Pero hay algo interesante por ahí. Me recordás nada más cuando estemos hablando de ese tema, me recordás de la denuncia que tuvo Guatemala en la OIT por el asesinato de dirigentes sindicales. Inclusive otros países miembros de la OIT le exigieron. Ahí está. Vamos a continuar. ¿Quién me lee esta parte aquí? ¿Quién me está ayudando? La leo yo, Lee. Decime, Alejandro. La que está en negrilla, ¿verdad? Dice, en primer lugar está la de elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio de que se trate. Por su parte, las recomendaciones pretenden orientar la acción en el pleno nacional. Está tapando un poquito su... Ahí está. En el plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son jurídicamente vinculantes. Bueno, entonces lo que sucede en estas conferencias se pueden dar dos cosas. Pueden crearse convenios o bien recomendaciones. Los convenios, por supuesto, los tienen que ratificar los gobiernos de acuerdo a los procedimientos de cada quien. Las recomendaciones lo que pasa es que muchas veces se tiene que tomar ciertos aspectos o ciertas circunstancias de los países, sí las pueden aplicar. Sin embargo, la OIT es del criterio que tanto sus recomendaciones como los convenios que no están ratificados en un país deben de tomarlos en cuenta, que no sean vinculantes, pero deben de tomar en cuenta esta legislación internacional, si es posible, aunque no hayan ratificado, aunque la recomendación no la quieran aceptar, si es posible aplicarla a su país. Vean, cada 4 años esta conferencia examina unos informes globales sobre 4 aspectos. Y vean qué interesante. Libertad sindical y asociación. Reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. ¿Qué está diciendo aquí, señores? ¿Cómo hemos avanzado los países en cuanto a los pactos colectivos de condiciones de trabajo, los convenios colectivos? La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Porque todavía en el mundo, y Guatemala no es la excepción, o bien el trabajo obligatorio. Bueno, lo que estamos hablando ahí con David y con Francisca, que lo que estamos hablando es exactamente de que imagínate, ya se vuelve el trabajo forzoso y obligatorio, ¿eh? Imagínate, Francisca, que me roben el equivalente, en el mes que me roben el equivalente a 10,000 quetzales, me va a exigir que yo me quede trabajando para que yo le pague lo que le robaron. Entonces eso se está volviendo un trabajo forzoso, un trabajo obligatorio. Y eso está abolido totalmente. La abolición efectiva del trabajo infantil. Aquí lo que yo siempre les he dicho a ustedes, que si ustedes van a solicitar un permiso para un menor de 15 años a la Inspección General de Trabajo, mire, por cuestiones de aprendizaje o por cuestiones de extrema pobreza, no se lo van a autorizar. Si lo que tratan de buscar es abolir totalmente el trabajo infantil. Y por último, la discriminación en el empleo y la ocupación. Luego, el Consejo de Administración. ¿Qué es el Consejo de Administración? Que es el segundo ente de la OIT. Es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. La oficina es la Secretaría de la Organización. Se reúne 3 veces al año en marzo, junio y noviembre. ¿Quién elige al director general de la OIT? Lo elige el Consejo de Administración. ¿Cómo está integrado el Consejo de Administración? Está compuesto por 56 miembros titulares, 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Y por 66 miembros adjuntos, 28 gobiernos, 19 empleadores y 19 trabajadores. Acuérdense que la palabra empleadores estamos hablando de patrono. 10 de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial. ¿Verdad? Por lo que estamos hablando de Brasil, Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación Rusa. Ellos ya conservan ahí precisamente ese lugar
en el Consejo de Administración. La Oficina Nacional del Trabajo. Esta Oficina Nacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable del conjunto de actividades de la OIT y lleva a cabo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Constitución. ¿Querías hablar, Blanca? No. Blanca. Oli, perdón. Que te encendió, ¿ah? Bueno. Esto es importante por lo que estamos hablando hoy, Alejandro. Mirá lo que dicen ellos aquí. Quiero que alguien me lo lea ahí, así con voz sonora y pausada. ¿Quién nos hará el favor? Yo lo leo, licenciado. Bueno. Dice, Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, preámbulo. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales y considerando... Mirá lo que dice, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales. Está hablando, señores, tenemos una amenaza que es la Revolución Rusa. Esa va a ser una amenaza para la paz mundial. Pero mirá el primer caso, lo primero que dice, considerando que existen condiciones de trabajo, el mismo empresario, el mismo empleador, está reconociendo, dime, que han llevado a tal grado a la clase trabajadora, dice, entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos. Ellos mismos estaban convencidos de que estaban explotando al trabajador. Y dicen, señores, necesitamos una norma internacional porque también los empresarios hemos abusado y hemos llevado a la miseria a seres humanos que se llaman trabajadores. Y entonces, mirá lo que tratan de hacer y mirá por dónde se van. Ellos mismos reconocen que han cometido tantos errores y mirá qué es lo que legislan primero. Por favor, universales. Y te faltó, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada. Espérate bien. Oíme, reglamentación de las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque eran jornadas de 12, 16 horas, 18 horas. Fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo. Contratación de la mano de obra. Lucha contra el desempleo. Garantía de un salario vital adecuado. Protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales. Contra los accidentes de trabajo. Protección a los niños, de los adolescentes y de las mujeres. Pensión por vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual para un trabajo de igual con valor y el principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y medidas análogas. Mirá todo lo que estaba pasando. Ellos mismos sabían que el trabajador le habían quitado todos esos derechos. Dicen, no, señores, devolvamos esos derechos a la clase trabajadora y hagámoslo a través de una entidad internacional que se va a denominar Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, nacida por empresarios que reconocen que han llevado al trabajador a condiciones de injusticia, miseria, ¿sí? Y que es necesario regular esto donde verdaderamente estaban, ellos mismos reconocieron, explotando al trabajador. Pero bueno, ahí estamos. Ahora ya estamos en esta es la Constitución, ya es la Constitución. Aquí todo es importante, pero les subrayé lo más, que lo vamos a repetir. Órganos. ¿Cuáles son los órganos? Son 3 que ya los vimos. La Conferencia Internacional, que se reúne todos los años en el mes de junio en Ginebra, Suiza. El Consejo de Administración, ya nos dimos cuenta cómo está integrado, eligen al director general
y por supuesto que hay representantes de los trabajadores. Y que no se olvide que es el órgano ejecutivo. La Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría, y que está bajo la dirección del Consejo de Administración. La reunión, la conferencia dice que va a celebrar una vez al año, precisamente lo que estamos hablando, y va a estar, y la forma como va a estar representado. Designación de los representantes. ¿Cómo se van a asignar los representantes? En Guatemala, por ejemplo, tiene que ser a través de las organizaciones sindicales, de las federaciones o confederaciones. Trabajo para el segundo parcial. Unos puntitos. Más adelante decidimos cuánto, pero es trabajo que tenemos que ejecutar. ¿Cómo o qué entidad, ya sea sindicato, federación o confederación, es la que prácticamente el Estado le permite designar al representante de los trabajadores ante la OIT? O sea, en la conferencia internacional que se da cada año. Acuérdense que todos los años un representante de la clase trabajadora asiste a esa conferencia internacional. Mi trabajo de investigación que usted va a hacer ahí, ¿de qué sindicato, de qué federación o de qué confederación y cuál es el sistema que tienen ellos para elegir a nuestro representante de la clase trabajadora ante la conferencia internacional de la OIT? Del sector empresarial, si yo le preguntara a usted, ¿quién cree que designa usted al representante de los patronos o los empleadores? El CACIF, ¿no? Seguro, ni hay ni duda, ¿no? Derecho a voto. El artículo 4 dice que, por supuesto, tienen derecho a voto los trabajadores, como lo tienen los patronos y los tiene también el Estado. Composición, ya lo vimos, ¿no? El Consejo de Administración está integrado por 56 personas y ya lo vimos cómo está delegado cada uno. Representante de los empleadores y los trabajadores. Los representantes de los empleadores y los trabajadores serán elegidos respectivamente por delegados empleadores y por delegados trabajadores en la conferencia. Luego vamos. El Consejo Administrador elegirá entre sus miembros un presidente y 2 vicepresidentes. Uno de estos 3 cargos será desempeñado por una persona que represente al gobierno. Vean, hay representante de los gobiernos, representante de los patronos y representante de los trabajadores. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración. Ya lo habíamos visto anteriormente. El carácter. Las funciones del director y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el director y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno y de ninguna autoridad ajena a la organización. Ojalá que eso verdaderamente suceda, ¿verdad? Y no creo que los países que son sumamente desarrollados pues puedan tomar decisiones ahí. En el artículo 17, mesa de conferencia, funcionamiento y comisión. ¿Quién nos ayuda ahí, por favor? El artículo 17. Dulce, ¿dónde está Dulce? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Ah? Vamos. Dulce. ¿Qué pasó, Lick? Estás tomando café, ¿verdad? Ya se durmió. No. ¿Cómo cree? No. Ay, Dulce, nosotros con un deseo de un panito tostado a esta hora y... Ah, sí, eso. Te toca leer el artículo 17, por favor, Dulce. Ok, vamos a ver. Solo lo voy a ampliar un poquito, ahí estamos. Vamos a ver. Artículo 17. Mesa de la conferencia, funcionamiento y comisiones. 1. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. De los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamentalmente, otro delegado de los empleados y el otro delegado de los trabajadores. La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a juicio debatan estudiarse. Vamos con la votación. Ok. Votación. 2. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de votos emitidos por los delegados presentes.
en todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la conferencia o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13. Bueno, vamos a ver a alguien que nos ayude más personas, así. ¿Quién nos podría seguir ayudando ahí? ¿Quién levanta la mano? Artículo 19. Decime, Ingrid. Artículo 19. Decisiones de la conferencia. Numeral 1. Cuando la conferencia se pronuncia a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma, numeral A, de un convenio internacional o, numeral B, de una recomendación si la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se prestara en ese momento para la adopción de un convenio. Vean qué interesante, entonces. Las decisiones de la conferencia. Bueno, vamos a tomar la decisión de la conferencia si vamos a discutir un convenio o bien una recomendación. La recomendación muchas veces se da porque tiene que adaptarse exactamente a lo que dice el artículo, el numeral 3. El numeral 3. Léete el 3 para que podamos interpretar bien el anterior. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Por eso es que depende si está la condición para hacer un convenio o una recomendación. Y si es una recomendación, por supuesto, los países tienen el derecho a no aplicarla porque tienen que hacer un estudio de acuerdo a las circunstancias de organización que tiene cada estado en relación al trabajo. Luego vamos a ver el siguiente. Todos son importantes. Yo les subrayé los más valiosos hoy. Déjenme ver. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre expresiones que tengan más favorable. Vean, hasta aquí aparece en la Constitución de la OIT, aparece el indubio pro operario. Veamos qué dice el 8, por favor, que tenés ahí subrayado. En ningún caso podrá considerarse que la condición de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. Fíjate que no importa que sea un convenio que ratificó Guatemala y que sea ley vigente en Guatemala, pero si hay una costumbre, una sentencia, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, cualquier disposición legal que ofrezca mejores condiciones que el convenio, se van a aplicar precisamente el indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador, aunque sea una norma internacional. Claro, lo que ustedes van a ver en el ejercicio de su profesión es que cuando vean y ustedes tengan que enfrentarse a un abogado que defienda la parte del patrono, él va a tratar de buscar el espíritu literal de la norma. Y a ustedes nunca se les debe olvidar el 106 de la Constitución, indubio pro operario. No se puede tomar en cuenta lo literal, pero acuérdense que de eso se trata en la asesoría, pues usted va a ir bien asesorado cuando conozca muy bien la ley y el indubio pro operario, aunque le diga, mire, por ejemplo, te digo, yo veo que insiste mucho el sector empresarial en el tema de la autonomía. Dice que un contrato de trabajo de autonomía de la voluntad y no es cierto. ¿Por qué? Porque no pueden, porque es que las partes pueden contratar lo que ellos deseen, no es cierto, en materia laboral no. Pueden contratar siempre que se superen los derechos mínimos de la clase trabajadora. Veamos aquí, porque me interesa el bendito convenio particular. El artículo 21 me lo subrayan y subrayan lo que dice convenio particular. Va a ser pregunta de examen. Por favor, Ingrid Pérez. Numeral 1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no obtuviera una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen.
Imagínate, entonces sí existe un miembro, un convenio particular. Y veamos las memorias, que eso es lo que se da en Guatemala. ¿Ve? Vamos a ver qué. 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. Bueno, todos los años Guatemala envía un informe precisamente de la Organización Internacional del Trabajo y a esta entidad. Todos los años. Todos los años. Eso significa que ustedes ahorita si ya lo quieren verificar, por ejemplo, vamos a ver, sí. Nos vamos a quedar y me recuerdan que nos quedamos en el artículo 24 y en la página número 20. Solo para que nosotros podamos ahorita hacer el tipo de análisis. Cuando yo les digo a ustedes que Guatemala participe en las conferencias, si ustedes por ahí tienen tiempecito, quiero que verifiquen en la memoria de labores del 2019. En la memoria de labores del 2019, fíjense que en estas, lo interesante es que en esa conferencia internacional a Guatemala le reclaman sobre el asesinato de dirigentes en Guatemala, dirigentes sindicales en Guatemala. Y va a ser interesante, yo le digo cuando uno lee las memorias, que en esas conferencias sí quieren que Guatemala dé una explicación por qué hay tanto dirigente sindical asesinado. O sea, le requieren por escrito, y luego en la conferencia de otros países le hacen ver que Guatemala no se ha pronunciado sobre lo que le ha solicitado en relación a los asesinatos de dirigentes sindicales. Entonces, esta conferencia sí tiene mucha importancia. Además de eso, si ustedes quieren ver qué pasó en la pandemia, ingresen a la página del Ministerio, ahí tiene que estar la memoria de labores del 2021. Yo lo estoy pidiendo, como lo pido todos los años a través de acceso a la información, porque yo creo que aquí no está completo, porque creo que eran 50 y tantas hojas, y los informes de ellos pues, son informes de muchas hojas, porque desarrollan. Ahí encontrado ustedes en informes sobre los kioscos del empleo, sobre las ferias del empleo, sobre cuántos lugares fueron inspeccionados, qué se hizo en el ramo de la agricultura, qué se está haciendo. Por ejemplo, ahorita seguro va ya la aplicación del convenio 175 del tiempo parcial y su respectivo reglamento. Todo eso lo vamos a ver ahí, ¿no? En la memoria de labores. Yo la estoy solicitando por escrito para que antes de que termine este mes la podamos tener. ¿Alguna otra pregunta ahí? Solo, licenciado, una compañera estaba preguntando si habían oficinas aquí de la OIT, pero yo estaba buscando aquí y solo aparece San José de Costa Rica y ahí aquí no hay. Centroamérica. Costa Rica, acuérdate que lo que pasa es que Costa Rica lo tienen como un país desarrollado, pero Costa Rica en materia laboral les puedo asegurar que estamos mejor nosotros. Cuando veamos todo el movimiento solidarista en Costa Rica se van a dar cuenta cómo ese movimiento que es creado por patronos a través de un aporte, después un aporte de los trabajadores y comienzan a crear hasta empresas, cómo Costa Rica ha querido tergiversar el movimiento sindical, le ha quitado toda la fuerza al movimiento sindical. La OIT, a pesar que no ha sido drástica en tomar una decisión, pues sí, por ejemplo, el Comité de Expertos y otras entidades de la OIT, también está el Comité de Libertad Sindical, que han dicho que, señores, los representantes tienen que ser sindicatos, jamás podemos aceptar que representen a los trabajadores entidades solidaristas, porque esas son creadas por intereses de los patronos. ¿Ibas a decir algo, Laura? Ninette Alonso. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Disculpe, fíjese que le quería pedir favor de hablar con usted al final de la clase, Liz. Basta. Si me hiciera favor. Bueno, jóvenes, vamos a tomar unos minutillos. Yo quiero que el día viernes no se pierdan la clase, ¿Por qué? Me faltaron aquí unos par de puntos que no nos va a dar unos 10, 15 minutos. Y después de eso vamos a comenzar a analizar cómo vamos a evaluar
día lunes. Acuérdense que doy en 8, ustedes ya están en examen con su servidor. Entonces, el día lunes quiero que usted, que siempre ha estado conectado, usted que se ha preocupado por el curso, no quiero que se lo vaya a perder porque voy a preguntar. Imagínense, por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me la contéstemela ahí escribiendo? Si yo les dijera, Ingrid Pérez trabaja una jornada de 6 de la tarde a 12 de la noche, ¿qué jornada es? ¿Nocturna? Mixto. ¿Qué más? Una jornada extraordinaria, licenciado. ¿Qué más? Nocturna. Dulce, ¿qué es? Nocturna, porque la mayoría de horas están en la noche. ¿Qué más? ¿No? Roberto, ¿qué dice Julio Roberto ustedes? Bueno, ¿saben qué es lo que pasa? La pregunta no es que sea cauciosa. Por eso quiero que usted, y algunos no me contestaron bien porque no estuvieron en esa clase. Fíjense pues, ¿por qué yo le pongo 6 de la tarde? Porque usted entonces va a decir, bueno, está hablando de la tarde, y 12 de la noche está hablando noche, tarde y noche es mixta. Esa fue la respuesta que muchos dieron. Pero, ¿de qué horario a qué horario es la jornada nocturna? De las 18 horas a las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces, esa jornada es nocturna. No, la pregunta que le hice la vez pasada, y se la vuelvo a hacer por los que no estuvieron en las primeras clases, vamos a ver, Kimberly Peña. Sí, dígame, Lic. Va. ¿Qué jornada sería si si Dulce trabaja de 3 de la tarde a 10 de la noche? Ahí sería una jornada mixta, Lic, porque entra a las 3, entonces todavía es la tarde, y de las 6 para adelante ya es la jornada nocturna. Porque trabaja más tiempo en la nocturna que en la jornada diurna. ¿Sí? Entonces, eso más o menos en ese tema, por eso no quiero que se me pierda, ¿no? Hoy vemos aspectos de la OIT que se les voy a preguntar, no crean que... Entonces, miren, pues yo no quiero, por eso quiero que estén conmigo el día viernes, que no se pierdan la clase, porque vienen 15 preguntas de falso y verdadero y 15 preguntas donde usted va a seleccionar 3 respuestas que yo le voy a dar. Pero falso y verdadero es complicado, no crean que es fácil. Entonces vamos a estar practicando algunas cosas que van a ser similares a las preguntas para que usted no se equivoque. Entonces sí, lo quiero que no se pierda la clase del día viernes. Y tampoco no va a estar apuntando, porque hay quienes dicen, yo digo, por ejemplo, la pregunta es y hay quienes todos callados como que están apuntando, no apunten. Yo quiero que ese día repasemos juntos. Ya lo que yo le pregunté a Kimberly, porque a Dulce le he preguntado a Francisca, que ha estado, pero todos ustedes que han estado, yo se les pregunto directamente porque sé que digo yo lo que no quiero es que el alumno que siempre asiste con nosotros no logre interpretar la manera de preguntar. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque a mí nunca se me va a olvidar la introducción al derecho. Muchas veces, dependiendo del profesor, usted se mata estudiando definiciones, ¿va? ¿Qué es derecho vigente? ¿Qué es derecho positivo? ¿Qué es una norma? ¿Qué es? Y hay profesores que lo que le ponen es un caso. Encuentre el derecho positivo. Encuentre, en este ejemplo, encuentre el derecho. Y entonces yo lo que le quiero explicar a usted es que cuál es mi forma de evaluar para que usted sepa que así vamos a evaluar. Para que no se ande perdiendo, va a ser pregunta directa, ¿no? Imagínense si yo le pregunto pregunta directa, usted con qué razón me está pidiendo si voy a mandar las copias, ¿va? Solo pone el nombre y en menos de un minuto ya le aparece en qué página y qué significa. Entonces no aprendimos nada, pues. Aprendimos a usar la computadora, los sistemas. No quiero que usted aprenda derecho laboral, por eso le dije que no se pierde el día viernes. ¿Estamos? ¿Quería preguntar algo, Manuel? Sí, creo que ya lo contestó. Era sobre si vienen los 3 folletos o solamente 2 en su examen, perdone. No vamos a hacer el resumen el día viernes. De lo que hablemos el viernes, de eso viene el examen. Excelente, Eli. Gracias por el apoyo. Vamos.
Ninette Alonso, Sí, Lick, aquí estoy. ¿me vas a preguntar, no? Sí, pero quería hablar con usted a solas para genial. responderle. Francisca, Gracias. Licenciado, solo con una pregunta, el folleto número 3 que estaba presentando, creo que ese les no lo llega ha compartido, ¿verdad? les llega mañana. Ah, gracias. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, nos Muchas vemos gracias. el día viernes. Quiero que no me falte, usted que siempre estuvo en clase, no me falte. Vamos a hacer un buen repaso. Yo estaba preguntando, le voy a preguntar a Manuela, le voy a preguntar a Francisca, le voy a preguntar a Laura, le voy a preguntar a Kimberly, le voy a preguntar a Dulce, le voy a preguntar a Francisco, le voy a preguntar a David, le voy a preguntar a todos. Y Lick, entonces, disculpe que le interrumpa. Fíjese que yo no logré escuchar la última parte que usted mencionó, porque lamentablemente todavía estoy trabajando, ¿verdad? Y me cayó una llamada y ya no pude ponerle atención. ¿Podría repetir mis disculpas? ¿de qué era, Francisco, lo último? ¿Del sistema de examen que vamos a hacer? No. O de las jornadas laborales. No, sí, el ejemplo que yo les puse es de que, por ejemplo, es que mira, mi pregunta fue que si yo pongo, por ejemplo, que Laura trabaja de 6 de la tarde a 12 de la noche, ¿qué jornada trabaja? La palabra, cuando les digo, yo les menciono Nocturna. la palabra tarde y noche, puede confundirlo en decir que es mixta, pero realmente lo que vimos es que de las 18 de un día para las 6 de la mañana del siguiente día, es nocturna. Y la otra fue que de las 3 de la tarde para las 22 horas que le pregunté a Kimberly, era nocturna porque tiene más horas en la nocturna que en la diurna. Ahí estamos. Ok. Muchas gracias, Lick. Perdón, es que sí no pude poner Una pregunta. Disculpe, licenciado. Si tiene más de 4 horas, nocturna, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias. Su examen con ustedes el lunes es de hoy en 8, ¿verdad? De hoy en 8, sí, de hoy en 8. Ok. Gracias, Lick. Vámonos. Bueno, pues, si Dios quiere, nos vemos entonces. No me falten. Adiós, Ashley. Adiós. Feliz noche, Lick. Un gusto. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Gracias. Adiós, María. Adiós, Emanuel. Buenas noches.